Dios les bendiga. Qué lindo es el Señor. En lo que las chicas bajan, quiero que vayamos pensando, ¿verdad? Vete pensando que te voy a preguntar ahorita si tú has perdido algo de valor. Voy a orar. Padre, estoy aquí, mi Dios, Señor, para traer tu palabra, Señor, dependiendo de ti totalmente, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que tú prepares nuestro corazón, Señor, para recibir la palabra que tú has puesto, Señor, para traer en esta mañana, mi Dios. Y te pido, Señor, que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, dándole el crecimiento, Señor, según la necesidad que haya en cada corazón, Señor. Que podamos, Señor, atesorar esa palabra para en futuras ocasiones, Señor, tu Espíritu Santo la traiga a memoria y no nos desviemos, Señor, del camino. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Les preguntaba si ustedes han perdido algo de valor. Yo creo que todos, ¿verdad? En algún momento perdemos algo de valor. Y algo que nosotros queremos, no es valor monetario, sino algo, uno de recuerdo, y nos da, sentimos tristeza, ¿verdad? Sentimos tristeza y qué alegría si la encontramos. Qué alegría tan grande si la encontramos. Porque no, a mí por lo menos se me han perdido cosas y cuando yo creo que ya no van a aparecer, me aparecen y me da una alegría, un gozo interno grandísimo, y doy gracias a Dios porque fue encontrado, ¿verdad? Pues esto que vamos a hablar en esta mañana tiene que ver con eso, porque la historia que les voy a contar en esta mañana se encuentra en Lucas 15:11, y esta historia está enmarcada en un contexto donde se encuentra lo que se ha perdido. Empezamos el capítulo 15 y se encontró la oveja perdida, fue encontrada. Y se hizo una gran fiesta. La otra, una mujer que perdió una moneda y la buscó y barrió toda la casa y cuando la encontró, se esforzó en buscarla y cuando la encontró trajo gran gozo a su vida, porque la moneda fue encontrada. Y entonces llegamos a lo que yo quiero traer en esta mañana, porque es la tercera en esta lista de parábolas que enseñan la misma lección, y es la del hijo pródigo. He estado estudiando sobre el hijo pródigo, he estado consultando con el pastor que le encanta el hijo pródigo, que le fascina esa parábola, y hablamos sobre ello, y yo me gozaba buscando la revelación de Dios para lo que Él quería traer en esta mañana. Yo preguntaba, ¿por qué será que a Pachi le gusta tanto esa parábola? Pero él mismo lo contestó un día aquí, es que dice que él se identifica con el hijo pródigo. Y yo pensaba, bueno, es que también yo me puedo identificar con el hijo pródigo. Y cada uno de nosotros se puede identificar con el hijo pródigo, porque estábamos perdidos y fuimos hallados. La historia del hijo, la historia del hijo pródigo es en realidad un relato acerca del amor de Dios y no acerca de las hazañas de un hijo desobediente que tomó todo lo que quería y se fue de su casa. Porque todo termina que hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. O sea que más bien yo le decía, mira, vamos a ponerle a esta predicación, no le pongas el hijo pródigo, ponle el gozo del Padre. El gozo del Padre. Porque hay gozo, se nos dice la palabra, que hay gozo entre los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y en la tercera, esta parábola, hay un pecador que se arrepiente. Dios se regocija cuando tú llegas a Él. El lujo de detalles con que se cuenta esta parábola da a entender que hay unas enseñanzas adicionales y ahí es que yo quiero ir en esta mañana. Les voy a leer
Pueden abrir sus Biblias o la pueden tener ahí, pero yo la tengo aquí. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2, porque después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar los cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así no le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, saquen la mejor ropa y vístanlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalia en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empecemos la fiesta. Ahora vamos a la otra parte de la parábola, la voy a dejar para ahorita. El menor de ellos, ¿verdad? Dice ahí que se cogió y le dijo: mira, papá, dame a mí la herencia, yo estoy aquí ya cansado, estoy aburrido, esto aquí siempre es lo mismo, aquí no pasa nada nuevo, yo me siento atado, me siento limitado, dame la herencia que me toca. Y dice que el papá, yo me imagino que lo miraría bien triste, pero le dio la herencia. Lo miraría bien triste porque en esa época, cuando un hijo solicitaba a su padre una parte de la herencia familiar, mientras el padre estaba en vida, con salud y con fuerza, era como le hubieras dicho: mira, mejor hubieras estado muerto. Porque según la costumbre judía de aquella época, gracias, miren qué lindo este blin blin. Eso me lo regaló Angélica para que yo no vaya a dañar el micrófono, ¿se acuerdan? Según la costumbre judía de aquel tiempo, había 2 formas de recibir una herencia. La primera era a través de un testamento después que el padre se hubiera muerto. Y la segunda era por donación en vida. Aunque si era así, que él donaba en vida, no se podían hacer uso de los bienes hasta que el padre muriera. O sea que el hacer uso de la herencia con el padre en vida era una gran afrenta al padre y a la comunidad donde tú vivías. Porque no solamente este hijo afrentó al padre, afrentó a la aldea donde vivía. Porque quiero que vayas guardando estos detalles que te estoy diciendo, porque ahorita lo vamos a ver en el conjunto. Afrentó la aldea, ¿por qué? Porque este era un terrateniente grande allí, el padre de este muchacho. Era el terrateniente grande de aquella aldea. Y al afrentarlo a él, estaba afrentando a todos los que le servían. A todos, o sea que era a esa comunidad completa. Cuando nosotros nos cantamos cristianos y afrentamos a Dios con un pecado, no solamente afrentamos a la persona con que pecamos, afrentamos al pueblo de Dios. Y eso pasaba aquí. O sea que el padre cogió, no quiere decir que estaba de acuerdo con eso, pero le repartió la herencia y se la repartió a los 2. Padre justo, apúntalo.
Él abandonó a su padre, violó todas las reglas culturales y religiosas de su tiempo. Y cuando nosotros, conociendo la palabra y sabiendo que nuestro deseo no va de acuerdo a ella y proseguimos adelante, Dios muchas veces permite que nosotros sigamos nuestro camino. Por eso está la voluntad de Dios y hay una voluntad permisiva de Dios, que no es que Él quisiera eso para nosotros, pero si nosotros somos terquitos y queremos irnos por ese camino, Él a veces lo permite. Y vamos a enfrentar las consecuencias, porque el padre no estaba de acuerdo con aquello, pero lo dejó ir. Dice que poco después el hijo menor juntó allí, cogió, ya la repartió la herencia, ahora yo junto todo lo que tengo, lo cambio, si eran bienes o algo, lo saco el dinero y me voy, porque yo lo que quiero es irme de aquí. Y se fue a un país lejano, dice, y allí vivió desenfrenadamente y derrochó la herencia. Por eso es que se llama pródigo, porque pródigo quiere decir derrochador. Derrochó la herencia con fiesta, con mujeres, con amigos, con todo, tú nómbralo. Y allí él derrochó. Si algo sabemos nosotros es derrochar. Si nos dan, ¿verdad? Se nos ocurre, digo, y estamos en ese desenfreno, eso es, no nos tienen que enseñar a eso, eso lo sabemos. Sí nos tienen que enseñar mayordomía, pero a derrochar no hay que enseñarlo, eso se sabe. O sea que el hijo tomó lo suyo, salió de casa y se encaminó a un lugar muy distante. Y no tenía la supervisión del padre, ni se libró de todas las restricciones familiares. Y allí cayó bajo malas influencias y derrochó lo que tenía. Y él, que estaba buscando ser libre, cayó en esclavitud. Este joven no conocía el valor de la herencia de su padre, por eso abusó de esa herencia. Cuando nosotros no conocemos el valor de algo, abusamos de eso. Yo lo aprendí hace mucho tiempo. Si tú no conoces todas las cosas que Dios creó, las creó buenas. ¿Verdad que lo dice la palabra? Todas las cosas que Dios creó, las creó buenas. Todas tienen un buen uso. Todas están hechas para un buen uso y con un propósito de Dios. Y cuando nosotros no conocemos ese valor, abusamos de las cosas. Se abusa de las drogas. Cuando no se conoce el valor de las drogas, se abusa de la mujer. Cuando tú no conoces el valor de la mujer, no la respetas, abusas del marido, no lo honras, abusan de los niños. No se conoce el valor ni el propósito para lo que Dios le creó. Él no conocía el propósito de aquella herencia y la derrochó. Y cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez. Ahí empiezan las consecuencias. Y él comenzó a pasar necesidad, porque cuando los amiguitos tú estabas pagándole, todos estaban a tu lado. Pero cuando se le acabó para fiestar, no había mujeres ni había amigos. No le apareció uno. Así es que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país. ¿Y saben lo que lo puso a hacer? Lo puso a cuidar cerdos. ¡Qué bajón más grande dio ese chico en su vida! De ser hijo de un terrateniente rico a cuidar cerdos. Y un judío que no se los podía ni comer, cuidando cerdos. ¡Qué bajón! Pero es que eso era inexplicable para un chico judío de esa época. Era lo más humillante que podía haber hecho, estar cuidando cerdos. Y no solamente eso, sino que tenía tanta hambre que hubiera podido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada, no le daban ni de la comida que le daban a los cerdos. O sea que el que lo puso a cuidar los cerdos no le pensaba pagar tampoco. No le daban ni eso. Y aunque se lo hubieran dado, las algarrobas no eran comida para seres humanos.
no eran apropiadas para el consumo humano. La única razón que él no comía era porque no le daban nada. No se podía mantener con limosna, su situación era lo más bajo posible. Y él sabía que de allí no podía salir por sus propios medios. Esta descripción que hace Jesús en esta parábola es el estado más crudo de un pecador. El estado más bajo y más crudo de un pecador. Este es el pecador que termina en la calle, es rebelde, que malgasta toda cosa buena, que desprecia la voluntad de Dios, su Padre, y la herencia disponible. Es egoísmo, es un egoísmo rampante, es destitución, es muerte, porque él iba a morir. Pero él obtuvo lo que él quería, el tener la voluntad, el tener la ocasión de hacer su voluntad. Él obtuvo lo que él quería, la libertad. La libertad. Que muchos errores cometemos en nombre de esa libertad. Pero dice, y esto a mí me encanta cuando dice, y volviendo en sí. Y volviendo en sí. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Hay veces que nosotros en medio de nuestro pecado, el Espíritu Santo de Dios toca nuestro y volvemos en sí. ¿Cuántas veces tú no te has preguntado qué yo hago metido aquí? ¿Qué yo hago metido en esta relación pecaminosa? ¿Qué yo hago metido aquí? Ahí empieza el arrepentimiento, comienza cuando te das cuenta de tu condición. Y volvió en sí. Este joven empezó a recordar que su padre le pagaba bien a sus asalariados, mucho más de lo que él tenía. Recordó que su padre era bueno, era generoso, era comprensivo. Se le aclaró la mente y pudo reconocer que la vida que había estado llevando no era la que su padre había preparado para él. Pero ya estaba dispuesto a todo, ya él estaba dispuesto a todo con tal de regresar. Aquí vemos cómo comienza un proceso de quebrantamiento. Muchas veces para que nosotros, el Espíritu Santo, para volvernos en sí, tiene que entrarnos en un proceso de quebrantamiento. Va a ser humillante, para él iba a ser bien humillante volver. Porque cuando él volvía a su casa, según la cultura del Medio Oriente, al minuto de entrar en la aldea, toda la aldea que había sido deshonrada por su comportamiento iba a burlarse, a despreciarle, y luego de días, eso era lo que él sabía que le podía venir. Luego de días su padre podía darle una audiencia para verlo, porque sí era la ley de la restitución que existía en aquel entonces. Él sabía lo que le iba a esperar, él sabía, y eso empezó a crear un quebrantamiento en él. Pero tú sabes una cosa, que el quebrantamiento, nosotros entramos en procesos de quebrantamiento no para que nos rebelemos contra Dios. No, a veces decimos, este diablo, y no es el diablo nada. Es que nuestras decisiones nos han llevado a esa consecuencia. Pero el quebrantamiento tiene el propósito en nosotros de acercarnos más a Dios. Es el quebrantarte. Y él empezó a quebrantarse pensando todo lo que tenía, lo que la ley de restitución, que era lo que él conocía, iba a lo que él tenía que pasar. Tenía que devolverle lo que había costado a su familia. Eso era la ley de restitución. Iba a costarle el volver a su casa, y después los años de restitución podría obtener, después de años de restitución podía obtener a lo mejor la aceptación del padre. Y él sabía todo lo que tenía que pasar, eso era así.
Pero ¿qué otra le quedaba? ¿Qué otra le quedaba? Él pensó en la bondad de su Padre. Y el proceso de quebrantamiento en nuestras vidas, como les dije, es para acercarnos más a Dios. Llevarnos a cuando nuestras fuerzas se han acabado y hemos tocado fondo, no nos queda más remedio que mirar hacia arriba y decirle: Dios, perdóname, te necesito, te necesito. Y él dijo: tengo que volver a la casa de mi padre y pedirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, he pecado contra ti, yo no merezco que me llames tu hijo, trátame como si yo fuera uno de tus jornaleros. Y si tú conoces la palabra, sabes que los jornaleros no eran servidores de la casa, eran gente que se paraban en las plazas y se iban y se contrataban. O sea, era lo peor pago que había en ese tiempo. No eran servidores de la casa, pero él sabía que esos que se iban y se contrataban en el día, por el día, eran mejor pagos que de lo que él tenía. Este era el sistema legal de aquel entonces. Tenías que ganarte el camino, debías de pagar y restituir lo que había llevado o lo que había gastado. Pero él dice: se levantó y volvió a su padre. Él tomó la decisión y así fue que emprendió el viaje. Y entonces aquí la historia da un giro, porque el padre estaba mirando y lo que él llevaba en la mente no fue lo que sucedió. El padre estaba mirando, lo vio venir y sintió compasión hacia él, se le movieron las entrañas, se le revolcó el estómago al padre porque llevaba años esperándolo. Y todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y dice la palabra que lo besaba y lo besaba. Porque cuando el padre lo distinguió a distancia, que venía andrajoso, con olor a cerdo, ¿verdad? Maloliente, porque él no le había dado tiempo de bañarse. Descalzo, lo distingue. Él corre y se le echa al cuello y le besa. Pero el joven no sabía cómo iba a ser revenido. Él venía todo el camino pensando las palabras y las excusas más efectivas para obtener el perdón de su padre. Pero al igual que nosotros, es sorprendido. El papá no espera a que el hijo se acerque, no espera a que el hijo toque la puerta, no se queda en un lugar haciendo galas de yo soy tu padre, sino que al verlo, corre a estrecharlo entre sus brazos. Corre a estrecharlo entre sus brazos. Correr y abrazar en la cultura judía era algo poco digno de una persona mayor, y menos de un terrateniente. Pero el padre no le importan estas cosas, se ciñe los lomos y sale corriendo. Ceñirse los lomos es que coge la túnica esa, porque con túnica se enreda y se cae. Tenía que cogerla y hacerse así, salir corriendo. Porque lo que le interesa es su hijo y que ha regresado con bien. Y él está dispuesto a humillarse, está dispuesto a salir corriendo, que eso era una humillación para él, para ir al encuentro de su hijo. Pronto dice: saquen la mejor ropa y vístanlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Eso era un regocijo. Él se regocijaba, aun que estaba pasando vergüenza, porque él había tenido que humillarse para ir allí, pero se regocijaba. La túnica del padre, póngansela, la túnica del padre. Le quiero yo dar mi dignidad. Pónganle el anillo. Le quiero dar mi autoridad. Pónganle mis sandalias. Solo los sirvientes de la casa y los hijos llevaban sandalias. Era un privilegio para los de la casa. Pero esto le pasó al pecador más rebelde que Jesús pudo describir en esta parábola. Le dio todo el honor, toda la autoridad, todo el privilegio, sin preguntarle qué hiciste, sin preguntarle qué fue lo que hiciste, solo con verlo llegar en la condición que llegó.
humillado porque él vino a pedirle perdón. Un corazón humillado nunca lo rechaza Dios. Nunca. Wow, es que el amor de Dios es incomprensible. El amor de Dios es incomprensible. Celebremos, dice, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Eso era otra bendición, porque traer el ternero que habían engordado, que solamente se celebraba para grandes ocasiones, y prepararlo para la comida, que seguramente era toda la aldea que venía. Porque cuando se guardaba y se engordaba un cordero, un ternero así, y se mataba, era una gran ocasión y eran invitados todos los de la aldea. O sea que la fiesta que hizo el Padre no fue un cumpleañito Happy Birthday. ¿Qué le hizo? Porque es que Él se regocija cuando un pecador se arrepiente. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que vamos a empezar la fiesta, vamos. Estaba perdido y fue hallado. La celebración, te voy a decir una cosa, que eso te lo voy a tirar, ponte la mascota, que te voy a tirar esta. La celebración que hay en los cielos no es en honor al pecador, es en honor al Salvador. Por si acaso te estabas imaginando, ay, cuando yo llego me van a hacer una fiesta, porque es que entonces ahora como me arrepentí, me la merezco. 3 cruces. En la celebración que hay en los cielos es en honor al Salvador, aquel que estuvo dispuesto a dar la vida en la cruz para que tú pudieras llegar al Padre. Y aquí vamos a lo que me gusta. Mientras esto sucedía, la fiesta, el bochinche, se oía todo eso, el hijo mayor que estaba en el campo dice, ¿qué es lo que está pasando? Él oyó la música, el baile, entonces dice la palabra, llamó a uno de sus siervos y le preguntó qué pasaba. Y él le dice, ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado al ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. ¿Y sabe lo que le pasó al hermano? Se indignó, se molestó, le dio coraje. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, no quiso entrar ni a la casa. Y mira lo que hace papá. Así que su papá salió a suplicarle que lo hiciera. Salió por el pecador y salió también por el que estaba en casa. Este estaba en casa. ¿Quiénes somos los que estamos en la casa? Nosotros. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó, fíjate, ¿cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes? Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo. No le dijo ni hermano, este hijo tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor al ternero más gordo. Hijo mío, le dice su padre, tú siempre has estado conmigo y todo lo que yo tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero lo hemos encontrado. El hijo mayor no podía entrar en este gozo porque él se quedó fuera. El padre lo fue a buscar y le dijo, entra. Pero él no quiso entrar en el gozo del Padre. Nunca habrá gozo verdadero en el corazón de una persona que permanece afuera. Podrás oír la música, podrás oír las danzas, pero estás afuera. El hijo mayor afuera de la fiesta de gozo es un triste retrato del hombre religioso. ¿Qué es lo que está pasando?
¿Qué es lo que está pasando? Si algo Dios siempre nos ha advertido, es que nos cuidemos de la religiosidad. Y ahora sigo por aquí, ahorita vas a entender. Indignado, el hermano mayor se nega a entrar. Se puso furioso. Está tan perdido como su hermano. ¿Sabes eso? Que estaba tan perdido como su hermano. Aún estando en la casa. Aún estando en la casa, él no tenía relación con papá. Aún estando en la casa, nosotros podemos estar aquí y no tener relación con papá. Por eso es que es bien importante, y él dice, cuida tu relación conmigo. Es más importante que todo lo que puedas hacer. Es más importante que todo lo que puedas hacer. Él no tenía relación con papá. Él quería ganarse el lugar. Él estaba allí para ganarse el lugar que le correspondía. Escondió su miseria, su lujuria y su corazón adolorido tratando de complacer a papá y mantener la ilusión de una obediencia y una lealtad, pero todo era falso para estar cerca de su riqueza. Ese era el motivo de él, mantener su riqueza, que era el 2/3 de la herencia. 1/3 se malgastó por allá y él tenía el 2/3 aquí que le pertenecían a él. El papá se lo dijo, todo es tuyo. Todo es tuyo. Cuando yo me muera, lo que está aquí es tuyo. Él no tiene nada. Su padre salió afuera y le rogaba que entrara. ¡Wow! Aquí otra vez Dios se baja a buscar a aquel en necesidad y le hace la misma invitación que le hizo al hermano. Pero él, fíjate, yo te he servido a su vista, el hermano mayor era justo, mira, ni siquiera le llama a papá, ¿tú sabes eso? Le dice, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer. O sea que es como en desprecio. Y se atreve a insinuar su obediencia. Él dice que está obedeciendo. Miren esto. Él le dice, sin desobedecer jamás tus órdenes. Y el papá lo está invitando a entrar y él está diciendo que no. Él no se da cuenta. Cuando nosotros nos montamos en el carrito de la religiosidad, no nos damos cuenta de los errores ni de los pecados que estamos cometiendo. Nos justificamos todo. Le creemos que todo está bien. Pero él le está diciendo, está como Jorge Washington, quien dijo una mentira. Le está diciendo una mentira y le está diciendo que obedece todas sus órdenes. Todos estos años de servicio al Padre parecen haber sido demasiado motivados por un interés en lo que podría obtener a cambio. Él se justificaba. Era la justificación propia lo que tenía el hijo mayor. Solamente aceptable, socialmente era aceptable porque todo el mundo lo veía tan bueno. No faltaba en casa, cuidaba a su anciano padre, cuidaba las fincas, cuidaba los terrenos, estaba allí en la casa. Pues para la aldea y socialmente él era lo mejor de lo mejor, pero su corazón no estaba alineado al de papá. Él era tan pecador como el despilfarro de vida que tenía su hermano Mirón. Deshonraba por igual a su padre. Y él tenía que venir con el mismo corazón arrepentido que vino el hermano. No se puede vivir una mentira. El padre le dice, entra, y en su orgullo, él no entró. Y encima le menciona que nunca se le ha dado oportunidad de una fiesta con sus amigos, lo cual era un berrinche de niño malcriado. Es como, yo he estado aquí, él ha estado ahí en fiesta todo el día, toda la vida, gozando de las riquezas y de eso del Padre, y le viene y le dice que no le ha dado la oportunidad de tener una fiesta con sus amigos. Esta frase revela, o esto que acabamos de decir, revela el problema que tienen todos los religiosos que no están dispuestos a reconocer su pecado y arrepentirse.
Y le dice, pero ahora llega este hijo tuyo. Una expresión de desprecio. Ni siquiera puede reconocerlo en su orgullo como su hermano. Se queja de que le mataron un ternero. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. La compasión del padre, él goza también de la compasión del padre. Todo lo mío es tuyo, siempre has estado aquí. Pero tú sabes una cosa, aquí va otra. En el reino de Dios el concepto de justicia es muy diferente que en la tierra. Pues mientras que para nosotros justicia tiene que ver con leyes, con cumplimiento, castigo, no lo castigaron, él estaba haciendo eso, no lo hice esto, no recibió nada. Para Dios tiene que ver con dar a cada uno lo que necesita, no más ni menos, sino lo justo y lo exacto. Eso es justicia para Dios. Diferente a lo de nosotros. Y ya hemos visto que Él les repartió los bienes a los dos por igual. El asunto de la herencia no era motivo para eso, porque él hizo con la herencia lo que quiso, pero le habían repartido lo justo, y tenía lo que era de él. Eso no era motivo para traerlo a colación aquí al padre de que si le diste esto, de que si le diste lo otro. No era motivo. Él había sido justo. El hijo mayor no disfrutaba de aquello porque no quería, porque él lo tenía toda a la disposición. En ningún momento se nos deja ver que el padre le hubiera negado nada. Si no lo disfrutaba no era porque no lo tuviera, sino porque no quería. Su orgullo y su religiosidad no lo dejaba disfrutarse de lo que tenía. Y muchas veces nosotros no podemos disfrutar de lo que tenemos por estar pendiente de aquello que nos hace falta. Y eso es falta de contentamiento. Nosotros tenemos que estar contentos y gozosos con lo que tenemos. Y si ya tenemos lo principal, que es el perdón del Padre, mira, gózate. Todo lo demás busca el reino, primeramente el reino y su justicia, y todo lo demás se te va a dar por añadidura. Cuando llegamos aquí, vemos, y ya les he mostrado, ¿verdad?, que tanto el hijo derrochador, en el que reconocimos bien fácil su pecado, porque nos lo describen como lo reconocemos, despilfarró con mujeres, con esto, con bebida, con lo otro, todo lo de... Pero vemos también este hijo bueno. Al parecer, ¿verdad? Era bueno. Él era bueno, en sus acciones era bueno. Pero no conoce tampoco el corazón del Padre. Han estado los dos lejos del Padre, el que estaba afuera y el de la casa. Y ese es mi interés en esta tarde o en esta mañana, traerte, que nos cuidemos, porque aún estando en la casa, nosotros podemos estar lejos del Padre. Aún estando en la casa, no conocemos bien el corazón del Padre. Los dos hijos estaban anhelando las mismas cosas. Ellos los dos anhelaban las riquezas del Padre, lo que el Padre tenía, no al Padre en sí mismo. Tanto el hijo derrochador se quiso llevar lo que el Padre tenía. El que se quedó aquí en la casa quería disfrutar lo que el Padre tenía. Era lo que le importaba. En cuanto supo que iban a dar un becerro, chilló. Le importaba el seguir poder disfrutando lo que era de él. Era lo que el Padre tenía, lo que le importaba, no el Padre en sí. Han estado usando a su Padre para conseguir las cosas que amaban. Uno lo hizo haciendo lo indebido y el otro lo hizo haciendo lo correcto. ¡Wow! El que está afuera lo separa del Padre su pecado, y al de la casa lo separa del Padre y descansa en ganarse su lugar siendo bueno. Porque el mayor no quiso entrar a la fiesta. Él lo dijo: te he servido sin desobedecer
jamás tus órdenes. Lo que lo estaba separando de papá era su religiosidad, su propia justicia. El menor estaba tratando de tener el control, alejándose y desobedeciendo, rompiendo todas las reglas, pero el mayor estaba queriendo controlar al padre, quedándose y obedeciendo todas las reglas. Pero Jesús nos quiere mostrar que los dos estaban lejos del Padre, no conocían su corazón. Por eso Dios puso al hermano mayor en esta parábola para mostrar que tú te puedes escapar de Dios de ambas formas, alejándote de Él o haciendo lo correcto. Cuidémonos de tener un corazón como el hijo mayor. Si en tu corazón tú te dices, yo he tratado de servirte lo mejor y he sufrido tanto, he sido obediente, voy a la iglesia, oro, ayuno, sirvo a Jesús, yo merezco un mejor trato, aquí yo dejo el lomo y nunca me han asado ni un corderito. Yo creo que yo merezco algo más, he sido bueno. Por eso debes contestarme las oraciones, Señor, ya yo me gané el cielo. ¿Tú no has oído eso? Por aquí dicen, yo me gané el cielo. Si piensas así, te voy a coger la mascota otra vez, que te la voy a tirar. Si piensas así, oye bien esto. Jesús es tu ejemplo. Jesús es tu maestro, pero no es tu salvador. Te lo vuelvo a repetir. Si piensas así, Jesús es tu maestro, Jesús es tu ejemplo, lo puedes imitar, pero no es tu salvador. No es tu salvador. No lo has aceptado como tu salvador. No has llegado al fondo de decir, Señor, yo no puedo hacer nada, Señor, sin ti. Yo no puedo hacer nada, Señor, sin ti, te necesito. Necesito que me salves. Te necesito como mi Salvador. Dispón tu corazón a buscarle hoy, a conocerle, ir a su presencia con las manos vacías. Hay que ir a su presencia con las manos vacías. Él las va a llenar. No quieras llegar con algo, porque eso es inmundicia para Él. Cuando nosotros queremos hacer algo todavía para llegar a Él con algo, lo que le estamos diciendo es, lo que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario no sirve, yo tengo todavía que hacer algo más. Y eso es inmundicia para Él. Le duele el corazón. Le duele el corazón. El Padre les invitó a entrar a los dos, al derrochador y a aquel que está en la casa. Para el que se apoya en su propia justicia. El que se apoya en su propia justicia. Esos pueden ser los de la casa. ¿Cómo Dios trata al pecador más extremo? ¿Cómo nos mostró que Él trata al pecador más extremo? Vamos a verlo, vamos a darle un repaso. Porque Él nos describió al pecador más extremo, al derrochador. Y como ya yo te dije, mira, los ancianos nobles no corren, no son dignos de correr. Pero este padre corre a recibirlo, levantó su túnica, corrió, algo que es vergonzoso, pues tú no corres en medio de la ciudad descubierto, y él corrió en medio de la aldea. Es algo humillante. Pero tú sabes una cosa que me voló a mí la cabeza, que él corrió. Yo te dije, ¿verdad? Que la aldea, él sabía que la aldea lo estaba esperando para acabar con él allí. Y el padre corre a través de toda la aldea y lo va a recibir antes de que el hijo entre en la aldea. ¿Para qué? Para cubrirle la vergüenza al hijo. ¿Y sobre quién se echó la vergüenza? Sobre él. Aleluya. Levanta las manos, alaba a tu Dios.
El padre desplaza la vergüenza del hijo hacia él mismo. ¿Captaste la idea aquí? El padre es el que le busca y el padre se rebaja y corre por la calle sucia de la ciudad y toma el desprecio y la vergüenza sobre sí mismo que merece el pecador. Él llega antes que el hijo llegar a la aldea. Antes de que la condenación comience, llega y lo abraza mostrando una total reconciliación. ¿Dónde estaba la restitución que venía pensando él? ¿Dónde estaba? Olvídalo, no hay restitución, hay total reconciliación. Hay total reconciliación, porque él vino con un corazón arrepentido y humillado, entendiendo que vino un padre compasivo y bondadoso y perdonador. Y dice que el padre lo besó apestoso. Así nos recibe el Padre a nosotros. Venimos del mundo apestoso, como a las mañas, pero su amor nos cubre y cubre nuestra vergüenza y cubre nuestra culpa. Hay una palabra que describe eso y se llama la gracia de Dios. La gracia de Dios, algo que no merecemos y lo obtenemos de regalo, de gracia. Él entendió que había recibido perdón por gracia y no tenía que ganar nada. Lo entendió el hijo. Él entendió que había sido aceptado. Te voy a decir una cosa y tenla presente. En su amor, Dios va a enviar siempre a alguien que en el lugar del Padre te ha de ir a buscar y abrazarte y llenarte a besos. Porque sabes una cosa, al que le tocaba salir a buscar a su hermano era el hermano mayor. Al que le tocaba salir a buscarlo, a ver dónde estaba y traerlo a la casa era el hermano mayor. Y eso, con toda su justicia propia, él no estuvo dispuesto a hacerlo. Pero el Señor siempre va a tener a alguien que te va a llevar y te va a buscar y te va a abrazar y a llenarte de besos sin importarle cargar tu vergüenza para abrirte camino y volver a casa. Él envió a su hijo a rescatarte. Él hace por ti lo que el hermano mayor debía haber hecho, salir a buscarte. Él lo hace, Él te va a buscar. Ahora yo quiero que veamos un video y mira bien ese video. ¿Dónde está el video?
is a moment that take you to silence. Gloria a Dios. Dios va a buscar siempre la oportunidad de hacerte volver en sí. Dios siempre va a buscar la oportunidad de hacerte volver en sí y de enviar a alguien que te abrace, que te saque de que te muestre el amor de Dios, que te muestre su perdón. Dios es el que te busca. Él es el que encuentra al pecador antes de que el pecador lo encuentre a él. El amor de Dios es abundante y está aquí en esta mañana. Su Espíritu Santo se está moviendo aquí. ¿Tú has tenido una imagen de Dios como esa? Dios vino a nosotros a una aldea polvorienta y se echó la vergüenza sobre sí mismo que nosotros merecíamos y nos abraza y nos besa en la cabeza y nos arrulla. ¿Has tenido tú una imagen de Dios como esa? De ese Dios amoroso, perdonador. Si ese no es tu Dios, no conoces a Dios. Porque Dios envió a su Hijo a la cruz para darse por ti. Y Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba para darte vida. Dios no puede frenar su alegría ni su gozo cuando un pecador se arrepiente. Yo no voy a decir nada más. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios está orando. Yo voy a dejar a Pachi por aquí. Pachi, Dios te está llamando. Yo sé que Dios ha hablado. Yo sé que Dios ha tocado tu corazón. Yo sé que Dios nos ha enfrentado en esta mañana a